Pues buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a la presentación de su cuestionario, que ustedes pues ya lo investigaron y alojaron sus productos en el Classroom. Vamos a hacer una lectura, o más bien yo voy a hacer una lectura muy rápida del cuestionario para que terminando la revisión se vayan a hacer su formulario. Cuando yo vaya mencionando cuál es la respuesta correcta a lo que tenemos como interrogante, vayan ustedes revisando lo que contestaron. ¿Para qué? Para que si hay error, pues ustedes mismos corrijan esa mala información. Es importante que sí hagan esta revisión de su cuestionario, porque pues se supone que ya hasta aquí llevamos acumulado el 80% de competencias y de conocimientos de nuestro programa. Es muy importante que sí hagan caso, ¿no?, a lo que se les está indicando, pero bueno, pues ya veremos en un rato más el resultado. También ya les hice la asignación en el Classroom, me parece que ya la alojé, si no en un momento la hago, para que suban su captura de pantalla. Les puse dos puntos por subir esta actividad. Recuerden que lo que se está evaluando es el 40%, ¿no?, de actividades que ustedes han hecho, investigación, y lo que se deje trabajo, pues conforme vayamos avanzando. Podemos porcentaje a nuestro cuestionario y al examen tampoco. El examen pondera por el 30% de la calificación. Entonces váyanse colocando una palomita o vayan corrigiendo en los reactivos que hayan estado ustedes mal. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo que tenían que contestar ustedes? Último tengo fecha de la caída de la Gran Tenochtitlán, 13 de agosto de 1521. Vayan ustedes calificando su cuestionario. Inicio del movimiento de independencia, 16 de septiembre de 1810. Causas externas del movimiento de independencia. Vamos a tener la ilustración en Francia, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, las reformas borbónicas, la invasión de Napoleón a España y la abdicación finalmente de los reyes de España. Ustedes lo colocaron muy bien en su cuadro comparativo, todos estos elementos. Pregunta 5, personaje conocido como el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón. Etapas del movimiento independiente, aunque ya sabemos pues que cada etapa va a tener a sus líderes principales. Son las siguientes: el inicio, la organización, la resistencia y la consumación. Virrey que firma el Acta de Independencia, ya lo habíamos mencionado, Juan O'Donoghue. Y bueno, personajes que participan en el Acta de Independencia, pues Agustín de Iturbide, Antonio Obispo de Puebla, y bueno, todos los personajes que ustedes encontraron, es correcto que lo hayan alojado en este reactivo. ¿Quién se autonombra emperador de México? Pues Agustín de Iturbide. Primer presidente de México, Guadalupe Victoria. ¿A qué periodo de la historia se denominó la colonia? Habíamos mencionado que va a depender de la interpretación de los autores, ¿no? Pero nosotros colocamos entre 1550 y 1810, que es cuando ya se inicia el movimiento independiente. Y también podemos encontrar en algunos libros de historia que desde el 1521. Pregunta 12. ¿Cuáles fueron las formas de explotación durante la colonia? La mita, el obraje y principalmente la encomienda. Menciona algunos grupos raciales durante la colonia, pues vamos a tener a los indios, habitantes originarios de América, los negros esclavos traídos de América, y bueno, a los peninsulares eran los nacidos en España,
pero ya de ahí también la mezcla con los indígenas, que nos va a dar como surgimiento a los criollos. 14, ¿quién fue el primer presidente de México? Pero ahora abarcando el periodo en que gobierna este primer presidente, Guadalupe Victoria, 1824 a 1829. ¿Qué elementos establece la Constitución de 1824? Pues básicamente será una forma de gobierno de corte liberal. Aunque bueno, esta será de las primeras constituciones de nuestro país. Si ustedes colocan el pueblo, el territorio, el gobierno y soberanía, es correcto también. Pregunta 16. ¿Qué periodo abarca la presidencia de Benito Juárez y cuáles fueron las principales leyes de reforma? Tienen que ustedes escribir 1857 y 1872. Las leyes de reforma, pues es la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio, la ley orgánica del registro civil, este aspecto de la exclaustración de monjas y de frailes, donde le está quitando todo el poder a la iglesia y se lo atribuye el propio Estado. El Estado es quien les otorga una identificación oficial y un registro, ¿no? de su acta de nacimiento. Es todo regulado por el Estado, no por la Iglesia actualmente. Y finalmente la ley sobre la libertad de cultos. Esto va a ser determinante ya para que en la Constitución del 17 el artículo referido a la libertad de cultos pues se plasme, ¿no? Se plasme en nuestra Constitución. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las características del Segundo Imperio? Ya nos estamos refiriendo a Maximiliano y básicamente es un gobierno liberal. Vamos a tener la libertad de prensa, igual que Benito Juárez, se le quitan los privilegios a la iglesia. Siguiente pregunta es personaje que es fusilado en Querétaro en el Cerro de las Campanas en 1867, pues nos estamos refiriendo al archiduque Maximiliano de Habsburgo, fusilado con los principales conservadores. Pregunta 20, batalla donde Ignacio Zaragoza gana al ejército francés, pues es la batalla del 5 de mayo de 1862, conocida como la batalla de Puebla. Siguiente pregunta, periodo conocido como el Porfiriato. Vamos a abarcar desde 1876 hasta 1911. ¿Cuáles fueron las características sociales del Porfiriato? Pues las diferencias sociales, la desigualdad social entre las clases y este elemento de privilegios hacia las clases altas y la clase media. Así también podemos ya marcar todo lo que va a estar presente como progreso tecnológico. ¿Cuáles fueron las características políticas? Pues básicamente la dictadura. De la dictadura pues no había más poder, estaba todo el poder en un solo sujeto. Por eso le llamamos dictadura. ¿Cuáles son las características económicas durante el Porfiriato? Pues iba a haber un gran desarrollo en cuanto a construcción, ¿no? La infraestructura, la inversión extranjera, pero bueno, ustedes tienen que identificar este elemento de el avance en las vías férreas, el avance en las vías telegráficas o los medios de comunicación. El otro aspecto es la paridad de nuestro peso mexicano con el dólar. Recuerden que se tasaba en oro nuestro peso mexicano. Pregunta siguiente, principal ideología del Porfiriato, pues es precisamente este desarrollo económico, pero la ideología es el positivismo, mayor desarrollo científico y tecnológico. ¿Cuáles son las etapas del positivismo? Pues la teológica, metafísica y científica. De acuerdo a esta ideología, nosotros debemos de llegar
a este estado positivo, el desarrollo de la ciencia, del conocimiento científico. ¿Cuáles son las principales causas de la Revolución Mexicana? Pues vamos a tener la dictadura de Díaz, la desigualdad social, la falta de una ley laboral, la concentración de la tierra en pocas manos, y lo cual da surgimiento a los latifundios y el aspecto de la inversión extranjera. ¿Qué establece el plan de Ayala? Pues básicamente el reparto agrario, ¿no? Eso es lo que está estableciendo. Pregunta 29. ¿Qué suceso es conocido como la decena trágica? Pues el asesinato de Francisco I. Madero junto con Pino Suárez. ¿Quiénes son los principales caudillos de la Revolución Mexicana? Villa, Zapata, Carranza, Obregón y Madero. Consecuencias de la Revolución Mexicana: la Constitución de 1917, y en ello va implícito la restitución de las tierras a los campesinos, también el establecimiento de la defensa de los derechos laborales, como será pues la jornada de 8 horas y el salario mínimo. ¿A qué periodo conocemos como el Maximato? Pues al que fue de gran influencia por Plutarco Elías Calles, ¿no? ¿Y qué periodo abarcó? 1928 a 1934. Si voy muy rápido, bueno, pues es para que ustedes vayan revisando su cuestionario, no lo vamos a volver a repetir. Esto es el repaso para que ya ustedes puedan realizar su examen. Siguiente pregunta. ¿Y qué periodos, qué gobiernos, no está abarcando? Habíamos mencionado en la sesión virtual que desde Emilio Portes Gil hasta el primer gobierno de Lázaro Cárdenas. Año en que surge el PNR, 1929, eso ya lo tienen que tener muy asimilado. ¿Cómo se llamó el conflicto armado entre la Iglesia y el Estado? Cristiada o Guerra Cristera. Año en que se crea la CTM, 24 de febrero de 1936. Año en que se establece la Ley Federal del Trabajo, 1931. Crisis de los Estados Unidos que tuvo como consecuencia la desaceleración económica en el mundo, la Gran Recesión, la crisis del 29 o el crack mundial. ¿Cuándo se promulga la Constitución del 17? 5 de febrero. Esas fechas sí las tienen que memorizar, aunque no es muy correcto estar hablando de memorización, no hay otro elemento que podamos utilizar para tener presente fechas, ¿no? Sí debemos de memorizar. ¿Cuándo se promulga? Entonces, 5 de febrero. Tenemos otro dato que es la Batalla de Puebla, también esa fecha es muy importante. La próxima semana se conmemora esta batalla, que fue muy importante para el pueblo mexicano y que será día de asueto para nuestro país. Entonces, investiguen, o en algunos sectores, investiguen por qué esta conmemoración y por qué tendríamos un día de asueto. Siguiente, ¿cuál es el artículo que establece el reparto de la tierra? Pues el artículo 27 constitucional, artículo que establece la educación laica y gratuita, el tercero, y tendríamos en la pregunta 40, ¿cuál es el artículo que determina la forma de gobierno de nuestro México? Pues el artículo 39, ustedes lo acotaron muy bien en su información. ¿Y cuál es finalmente el eje articulador del bloque 1 y del bloque 2? Y nos va a contestar, déjenme ver, porque esto es lo que yo les decía que sería mi lupa, ¿no? Para saber si ustedes siguieron ese hilo conductor. Yael, ¿nos puedes decir qué colocaste en tu cuestionario? Lo que hayas colocado en tu cuestionario o lo que tú creas que es nuestro eje articulador en el bloque 1 y en el bloque 2. Yael, por favor.
Ok, Yael, José Manuel, ¿nos indicas cuál es el eje articulador? Yael. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Yael. ¿Nos indicas qué colocaste en...? Soy José Manuel. ¿Dijo José Manuel o Yael? Bueno, tú ya contestaste, José perdón. Manuel, dinos. Dinos tu respuesta. Pues yo le puse que se basa más a que se tiene que tener un conocimiento más amplio de las decisiones que se tomaron y las acciones que conllevaron estos actos, y más que nada a conocer más sobre nuestro país, y nosotros podemos hacer el cambio de nuestra nación tomando decisiones correctas. Gracias, José Manuel. Ángel, ¿nos indicas qué escribiste en tu última pregunta? Ángel Gabriel. Ángel. Te escuchamos, Ángel. Ok. Jessica, ¿nos contestas, por favor? Jessica. Sí, maestra, buenas tardes. Yo puse que nos ayudó a comprender las situaciones e historias por las que pasó México y a comprender las decisiones que se tomaron a lo largo de los periodos en el de la Revolución e Independencia, entre otros temas, y nos dejó como enseñanza que para el país es de suma importancia las decisiones que toman los gobiernos, ya que de ellas se causan desarrollos políticos, económicos y sociales. Pues todos ustedes han contestado muy parecido este reactivo. Cuando yo insisto en que estamos analizando la construcción del Estado-Nación, es que ustedes entiendan que todo este proceso fue muy largo. No se decidió inmediatamente, ahora somos una república democrática, no. Conllevó un proceso de muchos conflictos, de muchas situaciones históricas que hemos analizado desde 1810 hasta el momento que ya estamos nosotros dentro del bloque 2, la Constitución de 1917. Entonces, 1810 hasta 1917, todo ese tiempo llevó a nuestro México para que pudiera consolidarse como un Estado nacional. Ese es el eje articulador sumado a todo lo que ustedes están mencionando. Ya él nos está escribiendo que es aprender más de la historia de México y saber los orígenes que se vivieron en nuestros antepasados, ya que así nos ayudará a entender nuestra historia hasta la actualidad. Y bueno, remata muy bien su compañero que está mencionando que es para tomar decisiones. Efectivamente, ustedes muy pronto ya serán ciudadanos. Gracias por la respuesta. Quiero ver qué más contestaron en su cuestionario, pero eso ya lo haré con calma. Todavía faltan algunos de ustedes por subir esa actividad y pues ya no hay tiempo porque yo voy a cerrar ya la evaluación. La próxima semana ya les tengo que entregar a cada uno de ustedes su calificación. Entonces están con el tiempo encima, ya nos alcanzó el destino y bueno, pues yo espero que no tengan ningún problema en la resolución de su examen. Vamos a determinar que el día de hoy a las 7 ustedes estarán subiendo ya la captura de su evaluación bimestral en cuanto a formulario. Link de examen, aquí lo voy a escribir. Y se cierra a las 7, ¿le ponemos? A las 7. Bueno. A ver, ya todo el mundo lo vio, ¿no?
Jalen su link para que los mande al formulario y bueno, a mí me va a llegar específicamente el resultado de cada uno de ustedes. Pongan bien su nombre, por favor, pongan bien el nombre para que yo no esté batallando en encontrar dónde quedó el alumno. Pongan bien su nombre, sus datos, su correo electrónico, porque les va a llegar su resultado al correo electrónico. Y bueno, yo tendré el control de todo lo que ustedes arrojaron en el formulario. Entonces, pues vámonos a la resolución de su examen. Tienen hasta las